Comunicación al diario Trome, que sentía que había hecho un buen gobierno. ¿Se ratifica en eso y cuál cree fue su legado en tanto presidente de la República? Bueno, me ratifico enteramente y hicimos un gobierno, nos preparamos para hacer gobierno y hicimos un gobierno en el cual establecimos lineamientos claros, lo que era un paquete de reformas que requería el Estado para ser moderno y para tener un Estado más inclusivo y presente en todo el territorio nacional. Continuamos y mejoramos las obras que dejó el gobierno saliente. Hicimos obras que las iniciamos y las concluimos, y hicimos obras para el siguiente gobierno como política de Estado. Por ejemplo, dentro de las reformas que hicimos fue la reforma educativa, la reforma tributaria, la reforma del servicio civil, entre otras. Lamentablemente siento que estamos viviendo un proceso de contrarreformas. En el tema de la política social hicimos, bajo la estrategia de inclusión social, creamos el MIDIS, un ministerio, y más de 30 programas sociales que permitió reducir pobreza, tener un elemento adicional al crecimiento económico para reducir pobreza. Y en cuanto a diversificación productiva, ensanchamos la base productiva promoviendo la industrialización desde el interior del país a través de los CITES, a través de los desembarcaderos pesqueros artesanales. Y todo este conjunto se hizo respetando las reglas macroeconómicas, de tal manera que entregamos la posta al siguiente gobierno con una economía en franca recuperación, porque en nuestra gestión de gobierno nos tocaron los vientos en contra y tuvimos que lidiar con eso. ¿Se refiere a los vientos de la economía exterior? Así es, me refiero a que la caída de los precios de los minerales fue drástica, y eso nos perjudicó en la medida de que limitó el crecimiento económico, las expectativas de crecimiento. Pero cuando uno habla de desarrollo, no solamente es crecimiento económico, es distribución. Teniendo un Estado más potente como el que construimos, las políticas redistributivas se potenciaron, ¿no? Además, por ejemplo, modernizamos la Fuerza Armada, de tal manera de que la hemos visto en el Niño Costero, cuando lo enfrentamos en las mejores condiciones, inclusive cuando Ecuador tuvo un terremoto, los apoyamos rápidamente. O sea, hoy día la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada es muy importante, ¿no? De todos los aspectos que me ha mencionado, ¿con cuáles se quedaría? Porque yo tengo aquí una encuesta que hace Datum al final de su gobierno, donde se pregunta, por ejemplo, qué es lo mejor que ha hecho en los 5 años de gobierno el presidente Ollanta Humala. Y lo que le reconocen es la creación del programa social Beca 18, en segundo lugar Caliwarma y en tercer lugar Juntos. ¿Usted diría que política social, repotenciamiento de las Fuerzas Armadas o el mantener el crecimiento económico a pesar de la adversidad externa? ¿Con cuál de estos aspectos se quedaría como legado? Yo me quedaría con todo, soy ambicioso, pero si tuviera que poner una lista de prioridades, ¿por dónde empezaría la inclusión social? Creo que el problema que nos tocó vivir y que todavía está vigente es el tema de la pobreza y desigualdad. En otras épocas era la deuda externa, en la década de los 80. El tema de la desigualdad requería rediseñar, reperfilar el Estado, llevarlo a la punta del cerro, como decía. Entonces, obras como la longitudinal de la sierra es pues lo que necesitaba, así como tenemos en la costa la Panamericana y tenemos la marginal de la selva en la zona del oriente. En la sierra no teníamos una vía asfaltada, que ahora sí la tenemos. Un tema muy importante ha sido también la victoria en el diferendo marítimo en La Haya. Como militar, comprenderá usted que es reconfortante haber participado y liderado a un Estado para la recuperación de más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar, de dominio marítimo hoy día, del territorio nacional, un territorio equivalente a casi Arica y Tarapacá. Ese sería un gran balance, y usted diría que su acercamiento a la población a través de los programas sociales, el llevar el Estado a estas poblaciones que no habían sido atendidas hasta ese momento, eso habría sido el sello del gobierno del presidente Humala. Yo creo que es importante, adicionalmente a esto, entender que cuando llegamos al gobierno encontramos un Estado que estaba diseñado para solucionar los problemas o para servir solo al 30% de la población. Te pongo un ejemplo. En el área rural, solamente un 30%, un tercio de la población del área rural tenía acceso al agua potable. Cuando hemos dejado el gobierno en 5 años, duplicamos eso. Yo diría hay 2/3 de la población en el área rural que tiene acceso al agua potable. Entonces, hemos fortalecido el Estado y eso le ha dado más capacidades y hemos nivelado lo que yo diría el Estado en el cual
Antes teníamos al Ministerio de Economía y el único instrumento para reducir pobreza era el crecimiento económico. Ahora tenemos la política social. Son dos instrumentos que han permitido, y está probado estadísticamente, de que ambos instrumentos han ayudado a reducir pobreza, de tal manera que a partir del 2015, mientras que América Latina ya no reducía pobreza, más bien aumentaba la pobreza, el Perú seguía reduciendo pobreza. Lamentablemente, lo que estamos viendo hoy día es que nuevamente la pobreza está creciendo. ¿Cree que se han abandonado esos proyectos sociales? Creo, ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué fue un tema de borra lo que hizo el anterior y empieza de nuevo, como ha sido una política, digamos, histórica en los gobiernos de nuestro país? ¿O cree que hubo errores al momento de tomar la posta? El señor Kuczynski, el señor Tornen, no vieron que se debía continuar con eso. A ver, yo creo que el gobierno mal llamado de lujo era un gobierno, eran algo así como puro roles, longines, ¿no? Pero no se necesita eso en el Perú. Para dar la hora también se puede hacer de otras maneras. Entonces, desconfiaron de las cifras que les dimos. Y si bien al inicio de su presentación en el Congreso quisieron hacer un reconocimiento a todas las gestiones, el fujimorismo los presionó y en un cuarto intermedio sale un nuevo Premier Zavala despotricando de mi gobierno, diciendo que le hemos aumentado la burocracia estatal, que hemos manejado mal la economía, etcétera, ¿no? Cambió radicalmente la posición, inclusive en el Niño Costero nos querían echar la culpa a nosotros de su ineptitud. Entonces, lamentablemente lo que estamos viviendo hoy día, por presión del fujimorismo, es esa política tradicional de destruir lo bueno y tratar de tener, bajo el complejo de Adán, de que a partir de su gestión se inicia toda la república, ¿no? Entonces, hoy día vivimos un proceso de contrarreforma o retrocesos de la reforma. Miren nomás la reforma educativa que aplicamos, hoy día está retrocediendo. El Sistema Nacional de Becas. En mi gestión de gobierno dábamos un promedio de 25.000 becas por año. En este gobierno están dando algo de 2.500 becas por año, ¿no? Se ha desactivado el SAMU, que es una creación también de nuestra gestión de gobierno. Los tambos también no están articulando lo que hoy día podría ser la lucha contra el friaje, ¿no? Hasta el enfoque de género ha sido desdibujado, se ha desdibujado la reforma educativa, se está politizando. Entonces, yo veo con mucho pesar, con tristeza, cómo se está desmontando las reformas que se han hecho. ¿Y usted lo atribuye a una presión del fujimorismo con el gobierno desde la elección de Kuczynski? Yo lo que veo es que para el fujimorismo, para el fujimorismo y para el APRA, lo importante es asegurar la cancha para el 2021. Y para eso necesitan o tratan de borrar de la memoria del elector las cosas buenas que se hizo en mi gobierno, desaparecernos políticamente, tanto en el espacio de la política como en el espacio judicial. Y no reconocer los avances que han habido en el Perú en el quinquenio que goberné. Pero lo que estamos viendo también es que dentro del gabinete hay muchos ex viceministros de mi gestión, hay mucha gente que ha trabajado y en buena hora, porque implícitamente no lo dicen de boca para afuera, pero en los hechos nos dan la razón de que... Le están dando la razón, es lo que usted siente. Ahora, vayamos a lo peor del gobierno, porque también se preguntó en esta encuesta qué era lo peor. Le pusieron de nota 9 sobre 20. Esa fue la nota según Datum que le dio la población, por lo menos la muestra estadística sobre la que se hizo este estudio. Y dentro de lo peor del gobierno le dicen se ha incrementado la inseguridad. 1, se ha incrementado la corrupción. 2, y 3, se ha permitido que Nadine Heredia gobierne. Sobre eso, ¿cuál es su comentario? Bueno, empiezo por lo último. Mi esposa nunca gobernó el país. Esa ha sido una campaña muy fuerte en la cual se quiso atacar las fortalezas del presidente, ¿no? Una de las fortalezas del presidente era el carácter. Entonces, la mejor manera de atacarlo es decir que él no tenía carácter y que más bien se subordinaba a la señora. Eso no es cierto. Y por otro lado, también pienso que en muchos sectores todavía del Perú no se perdona el éxito de la mujer. Entonces, mi esposa ha sido una activista de la política social que hemos tenido nosotros, pero jamás ha gobernado el país, ¿no? Este es un tema que ahora la gente se dará cuenta, ¿no?
Yo soy el que ha venido gobernando, el que ha liderado este gabinete y ahora está viendo cómo los ministros salen a defender la gestión de gobierno. En cuanto a la inseguridad, si habla usted de encuestas, bueno, los índices de victimización en mi gestión de gobierno se redujeron comparado con la gestión de Alan García y son inferiores a la de este gobierno. Recientemente nomás estamos viendo el asalto a un banco, a una joyería un mismo día. Era un tema recurrente durante su gestión, la inseguridad. La inseguridad siempre es un tema estructural que poco a poco se tiene que solucionar, pero mire usted cómo hemos levantado el estado de emergencia en el Huallaga, capturando a Artemio, cómo redujimos y hicimos retroceder a los remanentes senderistas del Braem. A su mínima expresión les ganamos la iniciativa porque teníamos una estrategia